Muy bien, señoras y señores, vamos ahora con lo ofrecido. Vamos con, escuchen bien y esos nombres. Y siempre estoy comentando y diciendo esto que es muy importante considerarlo. No se trata solamente de quién está postulando o eventualmente sea electo a la presidencia de la República, sino esta persona con quién más viene, a quién trae, quiénes serán sus ministros de Economía, quiénes serán sus asesores, qué intenciones tiene, cuál es la salud mental de esta persona. Miren, esto que es importantísimo para poder evaluar cuál es el currículo de esta persona, qué experiencia ha tenido. No se trata solamente de decir, caramba, este hombre sí hace valer nuestros derechos, bien, él sí habla de los problemas de los pobres. Para comenzar, si ya estás hablando de pobres y ricos, ya tienes a una persona con resentimiento. Es una persona absolutamente equivocada. Porque lo que hará es que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Punto. Simplemente eso es el divisionismo. El divisionismo con el populismo. No está hablando de levantarnos a todos, ni de hermanarnos, sino de dividir a la gente. Eso ya es algo muy negativo. Veamos quiénes están aquí en esta terna que tiene hasta el momento, es increíble, a 38 partidos, y algunos tienen a 2 o 3 posibles. O sea, tenemos cerca de 40 y tantas personas aquí. En primer lugar, tenemos pues a Acción Popular. Y aquí hay dos candidatos posibles, voceados, para la presidencia de la República. El señor Alfredo Barnechea, que ya estuvo candidateando anteriormente y no salió. ¿Recuerdan a Alfredo Barnechea? Barnechea ya perdió su oportunidad. Con ese estilo un poco pedante, un poco soberbio, pero una persona culta, al fin y al cabo, y una persona preparada. Y Víctor Andrés García Belaúnde, que sí se le ve mucho, pero más parece un burócrata. Y ambos por Acción Popular. Un partido que ha demostrado gran ineptitud y gran poco tino para elegir a sus colaboradores. Ya hemos visto lo que ha pasado en el Congreso de la República. Entonces digo esto porque imaginen un gobierno de cualquiera de los dos. Obviamente no es exactamente el señor Barnechea o el señor García Belaúnde quien va a gobernar solo. Va a gobernar con mucha gente de su partido, obviamente. Entonces, y ahí viene el gran problema. Un partido fraccionado, un partido en conflicto, no augura un éxito adecuado para una correcta gestión. Seguidamente, tenemos una figura interesante. Este partido, que al igual que Acción Popular tiene más de 50 años, es el partido aprista peruano, que regresa y sí tiene mucha experiencia en gobierno, en un gobierno desastroso, como fue el primer gobierno de Alan García, y en un gobierno medianamente bueno, como fue el segundo gobierno de Alan García. Y amén de ello, la Asamblea Constituyente de 1978, también encabezada por el aprista Víctor Raúl, y ya desaparecido, al igual que Alan García, Víctor Raúl Lagallá de la Torre. En esta ocasión está postulando nada menos y nada más que el famoso empresario Roque Benavides. Está postulando la hija de Alan García, Carla García, muy controversial, con muy poco manejo emocional. Está postulando también el controversial Jorge del Castillo Gálvez, cuya labor tampoco ha sido tan ilustre, ¿no? Tan recomendada durante mucho tiempo. Su gestión como alcalde de Barranco y alcalde de Lima posteriormente fue un desastre. Y luego como congresista siempre fue un escudero del partido aprista. Y finalmente Hernán Garrido Leca, que se presenta como una opción, digamos, un poco, al igual que Roque Benavides, un poco más intelectual, un poco más ejecutiva. Podría ser, pero igual, ¿a quiénes traerían ellos? ¿Qué compromisos asumirían ellos?
Luego tenemos en el Partido Popular Cristiano, siempre evaluemos esto, no solamente es el que sale en la presidencia. Y en el Partido Popular Cristiano, que también tiene más de 50 años, tenemos a Óscar Valdés. Óscar Valdés, ¿de quién se trata Óscar Valdés? Quien está postulando por el PPC, ¿no? Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros, es el que está postulando aquí. ¿Qué más les podemos decir de él? Pues no tengo en realidad mayor información. Después tenemos en el mismo partido a Javier González Olaechea, otro candidato del partido del PPC, Javier González Olaechea. A ver, este señor, Javier González Olaechea, gran politólogo y político peruano, y ha sido canciller entre 2023 y 2024, así es. Y una gran labor fue la que dio precisamente tratando de generar un movimiento a favor de una coalición de países para poder de alguna manera sacar a Nicolás Maduro o enfrentarlo. Luego tenemos a Carlos Neuhaus. Carlos Neuhaus, también famoso político y empresario, ¿no? Señor Carlos Neuhaus Tejada, empresario y político peruano, y quien a su vez actualmente es el presidente del partido PPC. El hijo de Carlos Neuhaus, Rizo Patrón, se postuló a regidor metropolitano entre 1986 y 1987, y la primera vez con el PPC y la segunda con el recordado Fredemo, y fue director de los Panamericanos Lima 2019. Y de ahí tenemos al famoso Fernando Sillonis de Ica, que había querido, se abuseaba que iba a postular en forma independiente, pero ahora no. Ahora se habla que el el gobernador regional de Ica sería, ex gobernador regional de Ica sería pues este candidato, digamos, invitado, ¿no?, para poder postular por el PPC. Luego, entre partidos de 20 a 50 años, pues tenemos en Alianza para el Progreso al ya conocido por todos y no requiere mayor presentación, señor César Acuña, único candidato, ¿no? Y ya los comentarios sobran, no hay, ni las presentaciones también. Luego tenemos a Somos Perú, que tiene a los siguientes candidatos voceados. Tiene a René Chávez. ¿Quién es René Chávez? Veamos. Pues René Chávez es una médico y político peruano. Es un médico y político peruano y actual gobernador regional de Loreto. Ha sido también alcalde en Dante, Marañón, y gobernador regional de Loreto. Él es René Chávez. Y también tenemos en el mismo partido, Somos Perú, a George Forsyth. George Forsyth, veamos qué es lo que tenemos del señor Forsyth. El señor George Forsyth, y esto por supuesto le va a costar, obviamente. El señor George Patrick Forsyth Summer nació en Caracas, Venezuela, en el 20 de junio de 1982, y es un exfutbolista y empresario y político peruano. Fue elegido alcalde del distrito de La Victoria en las elecciones municipales de 2018. ¿Se acuerdan del señor Forsyth? Ahí lo tenemos. También formó parte de un escándalo. De ahí venimos con el famoso, recordado partido del pescadito, FREPAP, que vuelve a las andadas, y en esta ocasión pues con el señor Jonás Ataucusi, ¿no? Pariente por supuesto del recordado Ezequiel y desaparecido Ezequiel Ataucusi, ¿no? Y miembro de esa secta.
el señor Jonás Ataucusi estaría postulando por el FREPAP para la presidencia de la República. Y él está también involucrado en diferentes situaciones. Se había hablado hace 5 años que había desaparecido, que lo habían secuestrado, ¿no? Que había que decía que él era el sucesor de Dios, ¿no? Pero en fin. Luego tenemos, que tampoco merece mayor presentación, ni introducción, ni explicación curricular, a la señora Keiko Fujimori por Fuerza Popular, ya con su partido que tiene de 10 a 20 años. Luego en Juntos por el Perú está Roberto Sánchez. ¿Quién es el señor Roberto Sánchez? Y eso hay que verlo, ¿no? Porque luego uno no sabe, pues, a quién está eligiendo. Pues el señor Roberto Sánchez Palomino, que está postulando por este partido de izquierda, Juntos por el Perú, pues es un psicólogo y político peruano, excongresista de la República para este periodo, y fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno, pues, ¿de quién más? De Pedro Castillo, ¿no? Y nació en Huaral el 3 de febrero de 1969. Él incursionó en la política como militante del cuestionado Partido Humanista del señor Yehude Simón, ¿lo recuerdan? Y en las elecciones parlamentarias del 2006 postuló al Congreso de la República por la alianza de Susana Villarán, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las credenciales de este caballero, y su desempeño político ha estado, pues, mayormente durante el gobierno muy cuestionado del señor Pedro Castillo Terrones. Bien, continuando con esta lista, pues viene este partido que ahora sí se está encasillando muy fuertemente en la derecha, en una derecha, digamos, ya medio fanática, extrema, más que racional. Es Avanza País, ¿no? Que ahora está postulando a la presidencia a Philip Butters, a este conductor de televisión muy conocido en radio y en televisión por hacer comentarios políticos, aunque inicialmente el señor Butters Rivadeneira lo había hecho solamente para programas deportivos, pero luego ya se amplió a temas políticos, que es el fuerte. Él es fundador de su propia emisora llamada PBO Radio, donde también tiene un canal de YouTube, y conduce el programa Combaters en Willax Televisión. Muy bien, él es el señor Philip Butters, y bueno, no tiene digamos, un título profesional directamente como para poder ostentar o decir. Es decir, es más empírico que académico. Bien, continuando con esta lista, tenemos nuevamente a otra persona que no merece mayor introducción, al señor José Luna, Pepe Luna, en el partido Podemos, que vuelve a insistir para la presidencia. Luego al hermano de Vladimir Cerrón, esto es vergonzoso, por Perú Libre, que vuelve a candidatear. Sí, el actual, que está actualmente como segundo vicepresidente del Congreso de la República, el señor Waldemar Cerrón, el mismo, postulando en esta ocasión por el mismo partido Perú Libre. Luego el expresidente interino del país, Francisco Sagasti, en el Partido Morado, postulando, y luego también en el mismo partido Mesías Guevara, ¿no? Que es hasta hace poco presidente de ese mismo partido. ¿Recuerda que el señor que estaba de candidato en varias elecciones del Partido Morado? Julio Guzmán. El bombero. Que quedó al final en el olvido. Luego, en Renovación Popular, pretende la presidencia, por más que dijo que no, Rafael López Aliaga. Por eso es que veo que ya está en campaña, ¿no? A todo vapor, ¿no? Para decir, miren todo lo que he hecho, cosas increíbles, etcétera, ¿no? Y ya tiene su voiceover oficial
y va a utilizar, no sé si va a pedir licencia a la Warner Brothers, pero está utilizando el nombre de Porky ya de manera oficial. Es más, con la onomatopeya del chanchito, ¿no? De oink oink, como para poderlo identificar. Es muy curioso porque el señor Rafael López Aliaga manipula a la población a través del humor, ya a través de esta semejanza de cartoons, etcétera, diciendo, oiga, ¿dónde está el chanchito Porky? ¿Dónde está Porky? ¿Qué hace Porky? Haciendo obras que no sé qué, y oink, 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 y toda la cosa, ¿no? Y ponen dibujitos de chanchitos, etcétera. ¿Para qué? Para hacerlo gracioso, para hacerlo simpático y ver la obra. Entonces, por ahí de alguna manera quiere asegurarse este señor Rafael López Aliaga, quien va pues por Renovación Popular. El Frente Esperanza, la famosa escoba, o el partido moralizador que fue antes de Fernando Olivera, pues postula al mismo señor Fernando Olivera nuevamente por enésima vez a la presidencia de la República. Luego tenemos a Antonio López Chau. ¿Quién es Antonio? ¿Sí, Ana Rosa? No, digo, qué larga lista. Sí, es bastante larga. Y ya imaginan cómo será la cédula, ¿no? Pues el señor Antonio López Chau, que está postulando por Ahora Nación, es un ingeniero académico y economista peruano que ejerce como el actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y previamente fue director del Banco Central de Reserva entre 2006 y 2012. López Chau, ¿qué más tenemos de él? Es profesor principal en las áreas de macroeconomía, política económica, teorías de desarrollo de economía política en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad de Ingeniería. Y se desempeñó como decano y director de la Escuela Profesional de Economía y director de posgrado de dicha facultad. Tiene credenciales interesantes, simpáticas. Pareciera que López Chau fuera de alguna manera independiente. Habría que evaluar si realmente lo es y a quiénes trae consigo. Luego viene el señor Álvaro Paz de la Barra. ¿Se acuerdan de él? El ex alcalde de La Molina, hasta donde entiendo. El señor Álvaro Paz de la Barra está postulando también a la presidencia del Perú con este partido que ha formado llamado Fe en el Perú. Rafael Belaúnde está postulando por este nuevo partido que Rafael Belaúnde Llosa, no sabemos qué Rafael Belaúnde es. Me han puesto acá un Rafael Belaúnde por Libertad Popular, ¿no? Como partido político. ¿Quién es? A ver, veamos. Rafael Belaúnde está, sí, efectivamente, él es el Rafael Belaúnde Llosa, un empresario, consultor y político peruano, ex economista de la Universidad de Lima. Ha sido gerente de COFOPRI y ex gerente de la Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo del Perú. Actualmente, además de ser fundador y presidente del Partido Político Libertad Popular, es un empresario y gerente general de un conglomerado inmobiliario dedicado al saneamiento y gestión de tierras y habilitación urbana. Además, escribe sus columnas de opinión todos los lunes en el diario Perú 21 y es nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry y fue ministro de Energía y Minas. Ahí tenemos entonces al señor Rafael Belaúnde. La señora Verónica Mendoza, que tampoco merece mayor introducción ni presentación, vuelve esta vez con el partido Nuevo Perú. Luego sigue, reaparece, resucita o emana nuevamente desde las profundidades el señor Ricardo Belmont, esta vez con el movimiento Obras. Nuevamente, ¿no? Siempre con el movimiento Obras. Otra vez, él está también postulando a la presidencia. Es increíble la cantidad de gente que hay aquí en esa lista. Todos quieren la torta, ¿no? Todos quieren. Luego tenemos a Rolando Breña Pantoja postulando por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.
¿Quién es el señor Rolando Breña Pantoja? Es un huancabelicano de tendencia de izquierda. Por si acaso, fue el líder del partido Patria Roja, muy vinculado a Sendero, y se desempeñó como congresista de la República durante el periodo 1995 a 2000 y senador por Izquierda Unida en 2 ocasiones. Actualmente es miembro del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, PTE, ¿no? Y bueno, y ahora está en esto que lo hemos mencionado en el PTE, efectivamente. De ahí tenemos el Partido del Buen Gobierno. ¿Quién está allí? Pues veamos. Para el Partido del Buen Gobierno tenemos al señor Jorge Nieto. Jorge Nieto Montesinos, un arequipeño, sociólogo y político peruano. Jorge Nieto fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde 1916 a 1918, donde terminó renunciando ante el indulto otorgado al condenado expresidente Alberto Fujimori. Fue también ministro de Cultura desde julio hasta diciembre del 2016. Muy bien. ¿Quién más tenemos entonces en esta lista que no tiene cuándo acabar? Pues tenemos al Partido Demócrata Unido, que tampoco tiene todavía candidato, que no tiene todavía candidato, al igual que el Partido Demócrata Verde. Luego viene el Partido País para Todos. ¿Y a quién está postulando este partido? Pues nada menos que al conocido comediante y presentador de televisión Carlos Álvarez Loaiza, ¿no? Bueno, no tiene un título profesional hasta el momento. Estudió en el Colegio Guadalupe, donde egresó en la promoción G80 en Jorge Basadre, y bueno, y de ahí simplemente su carrera televisiva. Álvarez estaba desde ese entonces estudiando en una academia para postular Derecho a la Universidad Mayor de San Marcos, donde nunca llegó. Su carrera ha estado enmarcada mayormente en presentador de televisión y comediante, imitador. Y él está ahora postulando a la presidencia de la República. Luego tenemos el Partido Patriótico del Perú, PPP, con el señor Herbert Kaller. ¿Quién es Herbert Kaller? Vamos a ver quién es este caballero. Pues Herbert Kaller es un cusqueño de nacimiento. Inició sus estudios básicos en el Colegio Salesiano de la misma ciudad, donde su niñez se caracterizó por su interés elevado, espíritu patriótico, llegando a forjarse en la gloriosa Marina de Guerra del Perú en 1996, cuando ingresó como aspirante, egresando de la Escuela Naval del Perú como alférez de fragata en el año 2000. Graduado con espada de honor y el primer puesto en la promoción 2000. Completó su carrera profesional con posgrados en Perú y el extranjero. A la fecha es máster en gestión y análisis de políticas públicas del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Carlos III de Madrid, España. Muy bien, este es este caballero. Luego tenemos al señor Johnny Lescano, que lo hemos tenido acá en el programa, el famoso acciopopulista o ex acciopopulista hoy, que defendía los derechos del consumidor. Pues bien, él postula con el partido Cooperación Popular. De ahí viene la señora Fiorella Molinelli, por Fuerza Moderna. Ella estuvo presidiendo el Instituto, el ESalud, el Instituto de Salud del Estado, ESalud, hasta hace muy poco. Salió producto de algunos escándalos. Francisco Díez-Canseco, este otro ya conocido político peruano, vuelve con Perú Acción, que al final se alió a Keiko Fujimori en las elecciones pasadas. El partido Perú Primero, que tampoco tiene candidato, pues el que pretendían poner lo han inhabilitado. Luego viene el partido Somos Libres, con Tomás Gálvez. ¿Quién es Tomás Gálvez? Nos estamos dando el trabajo de averiguar quién es quién, porque al final surge alguien y ni siquiera sabemos de quién se trata.
y muchas veces la gente no sale, dice, no, vota por él, sí, chévere, hace buenas cosas, como esos que te sacan la firma y ni siquiera sabes para qué es. ¿Han visto esos, por ejemplo, que en Piura han estado diciendo, te doy 210 soles y te dejas escanear el iris? ¿No? Qué chévere, ¿no? Plata fácil, pero no necesariamente es así. Eso puede conllevar a un problema mucho mayor en realidad. Así es. Bueno, Tomás Gálvez es el ex fiscal supremo con ex magistrado se cometió un abuso al ser destituido por la Junta Nacional de Justicia cuando estaba internado en la unidad de cuidados intensivos, esto me dice Expreso. El ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas está pues regresando ahora. El ex magistrado integró la Junta de Fiscales Supremos, que es la máxima instancia del Ministerio Público tras ser involucrado en el caso de los cuellos blancos del puerto. Fue destituido del cargo por la Junta Nacional de Justicia. O sea, también está cuestionado el señor. Luego tenemos al señor Guillermo Bermejo, muy cuestionado, muy vinculado a Sendero Luminoso y a grupos extremistas de izquierda, y actualmente es congresista de la República por Voces del Pueblo. Luego tenemos el PRIN, que no tiene candidato. Luego tenemos al presentador de televisión Carlos Spa, ¿no? Con el partido Sí Creo, ¿no? Carlos Spa, vamos a averiguar un poco más del señor Spa. Efectivamente, él nació en 1960 y además de periodista y presentador de televisión, es un abogado peruano de la Universidad Católica y obtuvo máster en Ciencias Políticas en The American University. Y es miembro de Phi Alpha Sigma National Political Science Honor Society. Muy bien, luego del señor Spa tenemos, y estamos acabando, al señor Roberto Chiabra, por el partido Unidad y Paz. Roberto Chiabra, vamos a ver qué es lo que nos dice, al menos de el titular. Pues el señor Roberto Chiabra, actualmente con 75 años de edad, es la persona que tenemos a continuación. Es un militar retirado y político peruano, congresista de la República por el periodo 2021-2026 y fue ministro de Defensa durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ha sido muy crítico, especialmente en la época de cuando se pretendía sacar al señor Pedro Castillo. Luego tenemos Perú Moderno con Carlos Anderson, Rómulo Mucho, recién destituido ministro, censurado, mejor dicho, ministro de Energía y Minas, y Pedro Guevara. ¿Quién es Carlos Anderson? Otro congresista de la República. Carlos Anderson Ramírez es un economista, banquero y político peruano y es congresista de la República actualmente. Pedro Guevara, veamos quién es el señor Pedro Guevara. Veámoslo ahora. El señor Pedro Guevara, a ver, vamos a ver, es el señor Pedro Guevara, permítame, no tengo acá mayor información del señor Pedro Guevara. El señor Pedro Guevara Bayón es, a ver, permítame por favor, sí, pues, lamentablemente no hay mucha información sobre el señor Pedro Guevara como para poderlo dar, pero nos gustaría. ¿Alguien tiene información sobre el señor Pedro Guevara? No tiene, imagínense, no la hay, ya debería. Luego la señora Susel Paredes, vinculada a la izquierda y a los derechos LGTBI, va a estar presente con el partido, postulando la presidencia de la República, con el partido, y también que ella ha sido regidora de la Municipalidad de La Victoria y de Lima, con el partido Primero la Gente. El señor Hernando de Soto regresa, muy cuestionado, especialmente por su vinculación con el señor Andrés Hurtado, alias Chibolín.
pero que parece ser una persona muy razonadora. Él regresa con el partido Progresemos. Finalmente, el último de la lista, el señor Mariano González. Mariano González, veamos quién es Mariano González. Ha sido ministro del Interior, es un abogado y político peruano. Él postula por el partido Salvemos al Perú. ¿Durante qué gobierno? Durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuándo no? Bueno, ya tenemos una idea más o menos vaga. Y bueno, y de ahí venía el partido de Antauro Humala, que ha sido declarado ilegal, por tanto no está contando, al menos no para estas elecciones. Jorgito Carvajal. Bueno, lo cierto es que la cantidad de partidos, bueno, no partidos, asociaciones políticas que se presentan en el país representan un gran problema para lo que podría ser, hablemos solamente de los electores, ¿no? En este caso, es un gran problema porque no hay un punto por donde empezar, dónde elegir, dónde, si ya, digamos, es muy complicado hacer la lectura de un plan de gobierno, pues peor aún cuando son esta cantidad tan abismal, ¿no? Es muy difícil para la mayoría de electores poder decidir por quién ir. No solamente eso, muchos de ellos caen en la demagogia con muchos de sus mensajes que mandan a la población, lo cual trae mucho mayor cantidad de problemas, porque a la larga muchas personas tienen necesidades que van a buscar solucionar de una u otra forma. Generalmente se elige la más rápida, no necesariamente la más coherente, y muchos de estos candidatos promueven cosas que en primera se ven muy llamativo, ¿no? Entonces, a la larga también eso... Y lo que digo, no sabes a quiénes traen. Sí, no, efectivamente, ¿no? ¿Quiénes son su familia? Es como decir, ya, yo voy a ocupar esta pieza, pero ¿con quién vienes? Claro. No, hoy día por eso justo me preguntaban, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Me decían, ¿no? ¿Quiénes son? Justo cuando un poco Sandro nos compartía esta lista, ¿no? Y yo también lo comentaba. Me decían, ¿por quién vas a votar? Y yo, pues no sé. O sea, de lo único que estoy seguro es que Lourdes Flores Nano ya no está. ¿No? Porque, a ver, ¿no? Para todos aquellos que tengan un poco más de 20 años, creo que podrán recordar a... Pero Keiko, sí. Claro. No, pero lo de Keiko es negocio, lo de Lourdes Flores... Disculpe señora, pero fue la eterna perdedora. Igual que Keiko. Sí, pero no, Keiko es por negocio. Es distinto. Pero bueno, a ver, fuera de todo... No, o sea, lo estoy diciendo como sarcasmo, como chiste, no como tal, pero a la larga sí, afecta mucho. También habla mucho del nivel de madurez como sociedad política que tenemos, ¿no? O sea, parecía que no pudiéramos elegirnos entre nosotros mismos quién puede gobernarnos durante ese periodo de tiempo. Personalmente, no sé, siento que estas elecciones que vienen van a ser quizás tan... o sea, ¿cómo decirlo? Como que tan meritorias de un stand-up comedy que otra cosa, porque me imagino que mientras más se acerque el periodo de fecha, cosas más bizarras se van a ir viendo, ¿no? Ya de por sí es alarmante el número de, como digo, de candidatos. No sé qué cosa es lo que viene más adelante, pero dado lo que hemos visto, cosas como, no sé, la patadita que en su momento dio Alan García, o uno que otro arrebato de, llamémosle, felicidad de algunos candidatos, pues, no sé, personalmente siento que la gente debería preocuparse un poco más en esto. Sí, la gente seguramente va a estar preocupada, pero porque no tienen un candidato presidencial, digamos, que marque la talla para poder siquiera pensar como una posibilidad. Sí, O sea, por un lado tienes a, gracias a Dios no está, Antauro Humala, hasta hace poco. Esperemos no aparezca más adelante. Sí, yo creo que ya no, creo que está fuera. Sagasti también está fuera. Vizcarra también parece que queda fuera. Pero ¿qué te queda? Tienes candidatos por ahí, Olachea, por ahí en el APRA tienes a Roque Benavides, y digamos que son personas que vienen del sector privado, sin experiencia en el sector público, que eso también es importante, sí, ¿no? Porque ellos no conocen el sector público, y cuando llegan pueden pasar dos cosas. Puede pasar lo que le ha pasado a Porky, por ejemplo, que viene del sector privado, llega y quiere implementar ciertas cosas y se comienza a encontrar barreras burocráticas. En algunos casos las ha podido sortear,
Claro, creo Sí. una cosita que, porque siempre, es lo que siempre digo, ¿no? Cuando vienes del sector privado, generalmente, más si tú eres el dueño de la empresa, o sea, lo que tú dices, se hace, ¿no? En el sector público, a veces uno dice, pero digamos, el alcalde puede hacer lo que quiera, pero no, porque hay un consejo, ¿no? Y dice, pero es el presidente, puede hacer lo que quiera, pero, oye, tienes ahí al Congreso, ¿no? Entonces, y si no sabes jugar con ellos, estás perdido. Claro, lo que pasa es que eso es gestión. Sí. Y muchos de ellos llegan sin experiencia en gestión. O me van a decir que Pedro Castillo tenía experiencia en haber dirigido algo. No, ¿qué pasa? O sea, No, estás valorando mucho o algo, sea, pero... ni siquiera fue director de su colegio, por último. Sí. O sea, ni director de su colegio ha sido, y el señor llegó a ser presidente por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de personajillos que salen, aparecen en algún momento, llegan, cumplen sus metas y al final no saben ni qué cosa hacer. Tienes al hermano del prófugo, que está, ¿Vladimiro? no, Vladimiro, sí, digo sí. Vladimiro. Vladimir, el Waldemar. hermano Waldemar, que está como congresista. Ese muchacho está perdido, no sabe qué es ahí. Sí, eso es algo curioso porque para mí sí es alarmante. O sea, yo veo las elecciones en otros países y generalmente tienes dos lados, ¿no? Lógico. Llamémosle, digamos, izquierda-derecha, ¿no? Pero el problema es que acá no tiene que ocurrir eso, y más que unas elecciones presidenciales, personalmente yo diría el sorteo presidencial, porque no sabes exactamente, o sea, es Claro, como... o sea, se hacen las elecciones con esos veintitantos candidatos, la gente vota en la gran mayoría, porque es lo que nos ha pasado, con un candidato más o menos conocido, o sea, que estaba ahí, y otro que aparece de la nada porque la gente simplemente no sabe por quién votar y decide por último por el que le cayó mejor, por el pobrecito, por el que está último precisamente, por fastidiar, ¿no? Lo peor es que eso, o sea, claro, uno puede votar a veces, como la mayoría de veces la gente vota por el mal menor, ¿no? Recuerden a Pedro Castillo, toda esa gente que votó por el mal menor. Que la otra elección no era buena tampoco, pero recuerden eso. Claro, o sea, a lo que voy es que nos dejan a dos candidatos para segunda vuelta que nos causan un gran problema. No, Y claro, quiero rapidísimo. Claro. Es como que cuando me refería al tema del sorteo es porque generalmente en otros países, en otros, llamémosle mercados, uno puede predecir a dónde va a ir esas elecciones, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos con Trump y Kamala Harris. Tenías una predicción de cómo podía ir toda esa jornada política. En el caso de Perú, cuando dije sorteo, es porque hay tantos candidatos que verdaderamente decidir es un trabajo bien difícil para la persona y para incluso un analista. O sea, puede decir, oye, tal persona va a quedar, pero es que a la larga hay cosas que suceden. Y verdad, Pedro Castillo, no sé si fue por obra y gracia del Espíritu Santo, o ese día el Espíritu Santo dijo, bueno, yo voy a estar de vacaciones un par de horas y pasaron cosas. Claro. No, lo que quiera que quiso que pasó Perú, pasó. Ahora, yo creo que todo esto ha sido, digamos, resultado de una polarización de ideas y de, más que nada, ideas personales, ¿no? A gracia de todo lo que ha sucedido en las últimas elecciones, todo lo que ha pasado con las crisis políticas en el país, cada individuo, cada persona siente indignación, ¿no? Personalmente por el país, por las condiciones políticas, por las crisis. Entonces han dicho, yo voy a ser ese personaje, ¿no? Que va a postular, va a ganar y va a hacer las cosas bien. Entonces como que siento que eso es lo que ha pasado y digamos, este tipo de cosas es lo que, este tipo de crisis que han habido anteriormente ha hecho que resulte en una larga lista de candidatos presidenciales, ¿no? De los cuales, pucha, como mencionabas tú, si anteriormente las personas no leían las propuestas que hacía cada persona, los planes de gobierno, pucha, hoy en día no lo van a hacer con No 20. van a terminar de leer la lista de candidatos. Exacto, y ahora, como también mencionaba Sandro en un inicio, que a quienes van a traer como ministros, a quienes van a traer no como en su lista también para postularlos a congresistas, ¿no? Quienes van a ser ahora las personas que si van a ser nuevos, ¿no? Si van a ser antiguos, ahora o sea, ese tipo de presagio es lo que nos espera. Ahora, tengamos en cuenta que cuando en las elecciones anteriores, cuando gana Castillo, la derecha, vamos a llamarla de esa manera, centro derecha, comete un error bien grave, se segmentaron, ¿no? Y es lo que está sucediendo ahora,
Mucho cuidado con eso porque nuevamente se están segmentando, nuevamente están lanzando cada partido su candidato y no están buscando alianzas. Lo que deben hacer es buscar una alianza y hacer una derecha fuerte o un centro derecha fuerte para que puedan combatir y ganar las elecciones a los partidos que son más de centro izquierda. Tengamos en cuenta, y el hecho de que haya 30 y tantos partidos es también parte de una estrategia, porque divide y vencerás. Entonces ellos tienen claro que en la medida de mientras más partidos políticos haya, tienen ellos mucha más digamos, más posibilidades de poder pasar a segunda vuelta. Esa fue la idea, ese fue el plan, esa fue la estrategia que hicieron con Castillo, les resultó. Y para estas elecciones digamos, la estrategia va a ser la misma. Y nuevamente se está cayendo en el mismo error, se está segmentando y le estamos dando posibilidades a que pase a segunda vuelta un candidato que no tiene ningún fuste ni ningún conocimiento para llegar. Claro, no, eso sí, definitivamente, ¿no? El hecho de fraccionar a toda una población no solamente va por el tema digamos, de poder mover con mayor facilidad tu grupo, sino también justamente de bloquear y castrar a todos los demás para que no haya un punto de elección y que cuando justamente aparezcan estos outsiders, creo que es la palabra exacta que se usa para eso, ¿no? Como en el caso de Castillo en su momento, pues sea mucho más fácil hacer brillar la imagen solamente de uno, opacando el resto. Pero claro, ahora si vamos a nuestra realidad, donde ya todo en una ocasión salió de esa manera, donde todo ya se malogró, donde la gente ya sufrió, donde vimos esa noticia de cómo Pedro Castillo era detenido justamente en la avenida Wilson, si no me equivoco fue exactamente, o Tacna, no recuerdo. Inca García Lazo de Vega. Bueno, ahí fue. sí, cierto, en el centro, ¿no? Claro, o sea, vimos todos ese papelón, todo el mundo lo vio de manera internacional. Y ahora efectivamente, pues bueno, vamos al mismo camino, no hemos aprendido, hemos visto como un Alan García regresó 20 años después diciendo que nos perdonaba por haberlo votado básicamente del país, haciéndose la víctima. Se siguen incrementando el número de asociaciones políticas, no hay un solo, y lo peor, no, o sea, no hay un solo futuro al que avancen. Y sobre eso no hay un solo plan que sustente el plan anterior. Como no hay como quien dice, un acuerdo político exacto, la siguiente persona que entre al poder muy seguramente va a desbaratar todo lo que ha hecho el anterior para iniciar completamente desde cero su propia estrategia. Pero la siguiente persona que entre va a volver a hacer lo mismo. Pero Jorge, corresponde desbaratar todo lo que se ha hecho porque tengamos en cuenta que... No, se me refiero en el plan de que nunca va a haber un plan de crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, cada que entra uno bloquea para poner su propio ideal, bloquea porque como no hay un, como dice, un bloque político, o sea, no como dices, no hay una de izquierda, no hay uno de derecha o uno de centro izquierda, ya digamos, 3 bloques, al menos sabes que si entra uno de derecha, el próximo de derecha que entre muy seguramente va a cogerse de las bases iniciales del otro para seguir hacia adelante como un plan de crecimiento. Pero generalmente cuando entran, como es casi ese chocolateo, cada uno quita, pone, quita y... Es que es parte también siempre digo que es parte del folclore peruano, ¿sí? ¿no? Claro, tenemos la cultura chicha. Es que la cultura chicha, ¿no? El que llega para poder brillar o para poder decir... yo estuve acá, hice algo, es destruir lo que ya está hecho. Sí. ¿No? Entonces, por eso es que hay unos genios que, vamos a como ejemplo a los alcaldes municipales, que llegan y lo primero que hacen es cambian el color de todos los postes, ¿no? Sí. Es una locura. No tiene sentido, lo cambian y lo ponen los colores de su partido. Claro, me acuerdo, hace como 8 años atrás Surco era morado, creo, y ahora es verde. Sí, le cambian, o sea, porque se les antoja a ellos, porque es el color de su partido, le ponen. Entonces, esa es parte de una cultura chicha, o sea, ellos no miden si está bien, si ya necesita mantenimiento, no saben lo que es un plan operativo, no saben lo que es un plan estratégico, no tienen la más mínima idea de lo que es planificación a futuro, no les interesa. Claro, acá en Chorrillos se ve muy bien eso reflejado, por ejemplo, también lo que viene a ser las elecciones políticas presidenciales con el tema de los alcaldes, porque casi siempre
al menos los últimos años ha sido como que casi siempre el mismo candidato que ha ganado, ¿no? Que en este momento, bueno, en su periodo era Miyashiro padre. Miyashiro, sí, ¿no? sí, Como sí. En Chorrillos. En Sí, Chorrillos, claro, exacto, 3, exacto. 4 reelecciones creo que tuvo así al hilo. Sí, ¿No? La única parte consecuente es que era él mismo, entonces él continuaba su propio plan de, entre comillas, crecimiento, ¿no? Pero el hijo que tenía como que una idea un poco distinta, entra y y, cambió todo. y en un momento habían vendido el Parque Fátima, ¿no? Cuando va la nueva gestión del alcalde ahora, Velasco, no estoy a favor de él tampoco, pero quisieron hacer unos arreglos y es como que aparece una persona y dice, oye, pero esta es mi casa. Y viene con papeles, ¿no? Que el hijo de Miyashiro en algún momento lo había vendido y el hijo de Miyashiro ni siquiera continuó las obras del padre, ¿no? Y luego viene ahora Velasco y está planeando su propia estrategia, pero lo peor es que, a ver, él sale y seguramente la siguiente persona ¿Han vendido el Parque Fátima? lo habían vendido. El que ahora es el Bosque El Encantado. Sí, lo habían vendido. O dado en concesión. Miyashiro hijo, hasta donde yo tengo entendido, había vendido, porque en el momento que hicieron la restauración apareció una persona con título de propiedad, Mm. ¿no? ¿Para Pero construir qué? era de él, indiferentemente de lo que fuera a construir. O sea, Oh. solamente apareció diciendo como que, oye, esto es mío, ¿por qué lo tocan? Ujú. Una cosa que no tiene algo de sentido, de lógica, ¿no? Pero, claro, el problema es, por ejemplo, en Chorrillos casi siempre se ha visto que ha habido un solo alcalde casi por muchos años, que ha sido Miyashiro, y se ha visto ese crecimiento continuo. Bueno, hasta en los tiempos contemporáneos. Antes Claro. era Gutiérrez Wesselby. No, claro, pero aún así, o sea, También por un largo periodo. claro, y siempre han sido generalmente con partidos independientes o asociaciones independientes. En el caso de Chorrillos, más específicamente estoy hablando, porque de otros distritos es otro tipo de historia, ¿no? Mientras que los más clásicos, como puede ser el APRA, Podemos Perú y todos, por más de que tienen su representación, nunca han sido elegidos. Pero digamos, al menos en el caso de Chorrillos casi siempre se sabe que va a ganar alguien que es independiente y es del distrito. Nacido en el distrito, que ha vivido en el distrito. O sea, no se sabe que sea de otros partidos. Ahora que mencionas el APRA, yo creo que sí, en estas elecciones el APRA habría que tenerlo en cuenta siempre y cuando tengan como cabeza de lista a Roque Benavides. Yo creo que me parece que puede tener una buena aceptación, porque Lo es el más preparado, digamos. es uno de los más preparados. Y hay algo, Sandro, que debemos de tener en cuenta, ¿no? O sea, si yo voy a elegir a alguien que sea mi líder, tiene que tener algo de conocimiento, un conocimiento intelectual, al menos un poco mayor que yo. Tiene que ser una persona que haya sido exitosa en la vida, ¿no? Que haya cumplido. Así haya sido un empresario exportador de telas o un empresario que tiene negocios de colegios, pero que sea exitoso, que conozca lo que es el éxito, porque eso dice mucho de una persona. Pero si tú pones a un indocumentado o una persona que no tiene éxito ni laboral, ni profesional, ni familiar, entonces ¿hacia dónde te va a guiar? ¿No? Entonces debemos de también analizar cómo estos candidatos se presentan y lo que decía Sandro al inicio, ver cuál va a ser su equipo técnico. Eso también es importante. ¿Quiénes los van a acompañar? Porque usualmente los que intervienen en este equipo técnico, en el caso de partidos que son ya que tienen varios años de larga data, como el APRA, como el PPC, tienen ya equipos técnicos del partido formados y que, bueno, tienen sus que son afectos al partido. Es fácil rastrearlos, encontrarlos. Claro, porque son activos del partido, tienen años en el partido. Pero tienes otros candidatos, como por ejemplo Carlos Álvarez, por ejemplo. Carlos que presentó Álvarez. presentación. ¿Quién es su equipo técnico de Carlos Álvarez? O sea, ¿quién lo va a acompañar? Nadie sabe. No sabemos de dónde va a salir el dinero para su Porque campaña. puedes tener las mejores intenciones del mundo. Sí, claro que No, sí. pero sí. el infierno se llena de buenísimas Por eso, intenciones, pues, si no tienes, digamos, la formación y además también la estabilidad mental para poder tolerar un gobierno, pues entonces pero vas a ser Pero manipulado. es que eso es algo muy crítico. O sea, estamos si no me equivoco, fue el año donde la mayor cantidad de peruanos
décadas, bueno, no décadas, en los últimos casi 30 años, ha migrado del país con intención de no volver. ¿No? Mucho tiene que ver la realidad en la que estamos. La gente está desesperada en muchos casos. No conozco una sola persona que no esté preocupada, como se diría en las calles, palteada, porque pase algo en cualquier momento, ¿no? Y eso puede llevar también a un proceso de elección muy frustrado, porque la gente va a elegir muchas veces al candidato que de repente le sea más afín, digamos. Y ahí me preocupa en algo, porque por ejemplo, Carlos Álvarez está haciendo muy buen uso de sus redes sociales, mandando mensajes para con la población. Y ahí entra el otro problema, o sea, a ver, no dudo de que pueda tener muy buenas intenciones, o sea, de hecho, incluso dadas las circunstancias, yo siempre he dicho, hay medidas que se pueden tomar, por más fuertes que sean, si son necesarias. Pero efectivamente no sabemos quién lo sigue, no sabemos quiénes son las personas que están atrás, ¿no? Carlos Álvarez puede ser muy... Claro, porque después lo que va a pasar, lo mismo que pasó con... y tomo de ejemplo a Pedro Castillo porque es el último presidente, ¿no? Pedro Castillo entra y nadie sabía que Dina Boluarte era la vicepresidenta, o no quisieron Yo sí sabía. enterarse. Yo sí, y Claro. hacía un año ya me daba cuenta que tenía ganas ella de entrar. Claro, o sea, las personas medianas que nos hemos interesado por saber de quién está conformado la plancha presidencial que ha ganado las elecciones, sabíamos que Dina estaba dentro de, ¿no? Y sabíamos que era una señora que había sido jefa de la RENIEC, que tampoco es mucho mérito, ¿no? No ha sido gerente, no ha sido directora, ha sido solamente jefa de RENIEC, de una oficina, ni siquiera de toda la RENIEC, pero bueno. Llega y después todos los que votaron por Castillo dicen, oh, sorpresa, no sabíamos que Dina que estaba ahí en la plancha. Por favor, un poquito más de seriedad también al momento que pones tu voto, ¿no? Claro, porque la mayoría de los que sabían básicamente éramos unicornios, Exacto. ¿no? Y no es por desmeritar, pero ¿A mucha qué te gente... refieres con unicornio? Es que son bien difíciles de encontrar aquellas personas que realmente sabían quiénes son, o sea, toda la plancha presidencial, cuál es el plan de gobierno, cuáles son las acciones y todo. Es bien difícil, ¿no? Porque la mayoría de personas que están en edad de votar, digamos, por su día a día, no es que no se les va a permitir, pero el hecho de investigar cuáles son los candidatos o las acciones no les favorecen tanto porque significa o perder horas de trabajo, horas de sueño, y son personas que realmente muchas veces necesitan sobreexplotar esas horas. O sea, Castillo ha apuntado muy bien en ese aspecto, por ejemplo, y se hizo muy buen trabajo en toda esa gente que necesitaba sí o sí que se les solucione un problema porque, ok, vienen estando muy mal pagadas, vienen con sobreexplotación, con esa idea, ese mensaje, ¿no? De que soy del pueblo o soy pobre y por eso me sobreexplotan, entonces tengo que trabajar mucho más y cosas por el estilo, que no tienen un punto, digamos, en el que o por trabajo o porque tengan el tiempo y la necesidad para poder investigar, ¿no? Se ven nubladas. Y ante esa gente, cuando aparece alguien con esta imagen tan mesiánica, pues es fácil muchas veces cautivarla, ¿no? Y aquellos que efectivamente la conocen, porque o por cuestiones de trabajo, o porque efectivamente les gusta investigar, o porque X o Y razón puede hacer que de repente esa persona se ha enterado, es mucho más reducido. O sea, yo recuerdo haber conversado durante el periodo de elecciones anterior, justamente por el tema de Castillo, y la mayoría de personas no sabía. La mayoría lo único que me decía era, y te hablo mayoría de casi 9 de 10, me decían, es porque no queremos que sea Keiko, o porque la derecha es mala, o porque Castillo está con los pobres. Pero no había exactamente algo que fundamentara más allá. Claro, en su mayoría en las últimas elecciones se han votado más que nada por entre comillas, el mal menor y por darle la contraria a. Entonces eso ha sido un golpe bastante bajo para, digamos, engendrar una buena forma política dentro de lo que es la presidencia de la República, ¿no? O sea, llegamos a tener un presidente que no sabía cómo hacer o dar un discurso, no sabía cómo a quién poner dentro de su gabinete de ministros, y llegamos a jóvenes como yo que están estudiando, a veces nos preguntábamos, si él ha llegado a ser presidente, ¿yo para qué me estoy preparando, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas tan reflexivas hemos llegado, ¿no? Con respecto a política, y eso es algo que debe cambiar, eso es algo que no debería pasar, y esta lista tan grande de candidatos es algo que yo espero
no suceda, se reduzca, que no sé, haya algún tipo de forma en la cual se pueda reducir y que en las próximas elecciones, ya no sino 2026, sino de aquí en adelante, no pase esto.